Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 13 de octubre, le tenemos las noticias. En un enfrentamiento a golpes con policías, así como en actos vandálicos, derivó la marcha que realizó el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo para conmemorar el 533 aniversario del descubrimiento de América este 12 de octubre en el centro de Morelia. El Consejo Supremo Indígena bloqueó 6 carreteras estatales para exigir a la Federación cumpla con el plan de justicia purépecha y al gobierno estatal atienda los compromisos que hizo en educación y seguridad. Señaló que no han entregado el Fortapaz. Pese a la inconformidad de un grupo con la instalación de urnas, este domingo se realizó sin incidentes la consulta por el autogobierno en la tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia. El Instituto Electoral de Michoacán informó que la mayoría de los votantes rechazó el autogobierno. 446 votaron por el no y 379 por el sí. Manifestantes a favor de Palestina marcharon por la avenida Madero y luego irrumpieron las vallas metálicas que protegían la alfombra roja de Cinépolis del centro de Morelia para ingresar al inmueble y gritar consignas. La caravana del PAN que se realizó este fin de semana por el primer cuadro de la capital michoacana se convirtió en un corredor de alegría y jaloneos, en el que miles de ciudadanos corrieron y empujaron por una pieza de pan. En protesta con el bajo precio del limón, productores del cítrico en el Valle de Apatzingán suspendieron el viernes el corte del fruto, al considerar insostenible la situación económica para quienes se dedican a esta actividad. La madre del estudiante que fue víctima de violencia escolar denunció que la Secretaría de Educación de Michoacán se niega a cumplir la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la acusa de intentar lucrar con la reparación del daño. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en este inicio de semana, es lunes 13 de octubre, le invito a que se quede con nosotros, somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted aquí a través de Vox en el 103.3 de su FM, listos también ya en la plataforma Facebook donde usted nos encuentra como postdata.news. Y estamos también con usted a través de Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana en la retransmisión. Bienvenidos, gracias a todos por su confianza. Estamos arrancando esta mañana a 14 grados, una mañana fresca, una mañana agradable, para que usted se prevenga. Nos dice el meteorológico que va a ser además una mañana con sol, habrá algunos periodos nublados, pero ahora será mayoritario el sol para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a llegar a temperaturas de hasta 25 grados. El fin de semana estuvo caluroso, seguramente usted coincide. Y bueno, pues todo indica que hoy vamos a continuar en esa lógica después de los fenómenos climáticos que se presentaron la semana pasada, que bajaron las temperaturas, que mantuvieron los días nublados en buena parte del territorio, entre ellos por supuesto Michoacán, que hubo también presencia de lluvias y bueno, pues todo ello generó un clima fresco la mayor parte del día, pero ya este fin de semana pues se retomó la temperatura con un calor a ratos bastante intenso. Y bueno, pues dice el meteorológico que hoy pinta para que haya sol, y si hay sol, bueno, pues vamos a alcanzar cuando menos 25 grados en la capital michoacana, para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. En un enfrentamiento a golpes con policías, así como
el llevar a cabo actos vandálicos, derivó la marcha que realizó el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo para conmemorar, dicen ellos, así lo conmemoraron, el 533 aniversario del descubrimiento de América, y lo hicieron en el Centro Histórico de Morelia, en el marco de este Festival Internacional de Cine que trae pues la oportunidad de que nos visiten, de que haya una gran cantidad de afluencia de turistas. Bueno, pues en medio de todo eso, esta manifestación este fin de semana. En un enfrentamiento a golpes, gas lacrimógeno y actos vandálicos, se convirtió la marcha que realizaron este 12 de octubre integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo en el marco del Día de la Resistencia Indígena y Popular. En pleno centro histórico, elementos de seguridad lanzaron gas contra los manifestantes, que arremetieron contra 2 tranvías de turismo, mientras que los integrantes de la organización lanzaron piedras y consignas contra los elementos de seguridad. Aunque de manera preliminar se hablaba de 2 personas retenidas por los elementos de seguridad, no fue confirmado. Sin embargo, Jesús Camargo, representante del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, exigió a las autoridades responsabilizarse por los hechos, al denunciar un número indeterminado de personas heridas y otras arrestadas. Estamos exigiendo que a los compañeros que arrastraron sobre la avenida, que los liberen. De momento todavía no tenemos datos exactos, cuántos compañeros hay heridos, cuántos compañeros hay detenidos. Necesitamos primero nosotros también realizar ese trabajo de documentación y hemos exigido al gobierno del estado que libere a nuestros compañeros si hay detenidos, que haya atención médica para ellos también y asimismo que retiren a los elementos policíacos. Mientras los elementos policíacos estén aquí, nosotros no podemos continuar con todas nuestras actividades de la jornada. La situación se mantuvo tensa durante algunos minutos, en el que el cerco policíaco no fue retirado del primer cuadro de la ciudad, hasta que arribó al lugar el coordinador de agentes de vinculación regional, Tadeo Valdés Pérez, quien les ofreció diálogo al señalar que desconocía de la movilización. Como dinámica, siempre vamos a buscar el diálogo. Nunca vamos a ejercer la fuerza para nada, al menos que sea una cuestión defensiva, hasta ahí. Nada más, pero nosotros no atacamos, no golpeamos, no damos indicaciones a la policía, no ordenamos eso, para nada. ¿Pero quieres ver los videos que sí atacaron? Yo lo único que te digo es que siempre vas a encontrar en Gobernación los enlaces necesarios para poder hacer los acuerdos políticos de diálogo que ocupa tu organización. Con este compromiso, cerca de las 3:30 de la tarde, los elementos de seguridad comenzaron a retirarse y los manifestantes continuaron sus consignas. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Víctor García. Bueno, quienes nos siguen a través de Facebook y Radio Tele pudieron ver las imágenes. Muchos de ellos, tapados de la cara, ocultos, con pañuelos, con pasamontañas, otros armados con, por lo menos traían la mayoría palos, y hicieron chocar además a los tranvías, hicieron de ellos y luego ocasionaron ahí también algún conflicto con los tranvías en el centro histórico, un asunto pues complicado el que se vivió en torno a esta manifestación, y usted escuchaba a los manifestantes, ¿no? A uno de ellos, a uno de los voceros,
diciendo que querían que se retirara la fuerza pública porque pues ellos no podían realizar sus actividades, ¿no?, violentas, destructivas que querían o pretendían llevar a cabo en el centro histórico. Bueno, pues así fue esta manifestación para, con ello, dicen estos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, conmemorar un aniversario más del descubrimiento de América, enojados, molestos con este acontecimiento. En fin, hace, ojo con esto, 533 años. El Consejo Supremo Indígena bloqueó también 6 carreteras estatales para exigir a la Federación cumpla con el Plan de Justicia Purépecha y al gobierno estatal para que atienda los compromisos que hizo en educación y seguridad. Señaló que, por ejemplo, les adeudan el Fortapaz. Con la toma de 6 carreteras estatales, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán conmemoraron el 12 de octubre, al que calificaron como el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios. Desde las 10 de la mañana y hasta cerca de las 3 de la tarde de este domingo, mantuvieron bloqueadas las carreteras Cherán-Zamora en Tacuro, Cherán-Uruapan en Paracho, autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan, carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio, Pátzcuaro-Salvador Escalante en Santa Clara y Tangancícuaro-Patamban en Ocumicho. El vocero de la agrupación, Pavel Ulianov Guzmán Macario, aseguró primero que los 80 pueblos originarios que conforman el Consejo respaldan al pueblo de Palestina, pero demandó además respuesta a su pliego petitorio a nivel estatal y federal. Recordó que no hay avance en el Plan de Justicia Purépecha acordado con la Federación y todos los niveles de autoridad, por lo que consideró una simulación al compromiso de crear una comisión de la verdad para los desaparecidos, asesinados y defensores indígenas encarcelados. Pedimos que se creara una comisión de la verdad para los desaparecidos, asesinados y encarcelados del pueblo purépecha. Sostenemos que no puede haber justicia si precisamente no hay esclarecimiento de los desaparecidos, de los asesinados y la libertad de los que han sido encarcelados por defender a sus comunidades o al pueblo purépecha. Y nos había dicho el gobierno federal que sí, que se iba a ese asunto, lo estaba viendo la Subsecretaría de Gobernación Federal, pero a la fecha no han cumplido. Entonces pensamos que este plan de justicia pues está hasta el día de hoy siendo una simulación, porque a nosotros nos interesa realmente esta justicia. El representante indígena señaló que el gobierno estatal ha incumplido también con los acuerdos que asignó con los pueblos originarios. Señaló que faltan maestros y servicios básicos. Tampoco ha entregado el Fortapaz a las 46 comunidades con autogobierno. No ha cumplido en materia de seguridad, por ejemplo, no ha entregado el Fortapaz a las comunidades, a las 46 comunidades que tienen autogobierno. No ha cumplido con educación, faltan muchos maestros, faltan servicios básicos. No ha cumplido con obra pública, se comprometió a realizar diversas obras públicas para comunidades con autogobierno y comunidades indígenas sin autogobierno y no han cumplido. Entonces hay una serie de acuerdos que han sido minutados, firmados por el gobernador, por el gobierno del estado y que al día de hoy no han cumplido y que ya va a terminar el año. Finalmente, Guzmán Macario denunció que sigue pendiente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el dictamen de fondo de la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Y pese a la inconformidad de un grupo con la instalación de urnas, este domingo se realizó sin incidentes la consulta por el autogobierno en la tenencia de San Miguel del Monte, aquí en Morelia. Con posturas a favor y en contra del autogobierno, habitantes de la tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, votaron este domingo en la consulta, organizada por el Instituto Electoral de Michoacán, que recopiló en urnas los sufragios de las comunidades de Piedras de Lumbre, Agua Escondida y Torrecillas, así como de la cabecera,
Previo a la votación, representantes del gobierno estatal y municipal aclararon algunas de las dudas de los ciudadanos durante la asamblea informativa, en donde algunos de los puntos fue la desconfianza a que se les quitaran los programas sociales y cómo gestionarían los servicios públicos como seguridad y la recolección de basura. Pese a las diferencias en puntos de vista, a las 11:42 horas iniciaron las votaciones en total calma. De manera ordenada, los ciudadanos se dividieron en dos filas, para después distribuirse en las urnas que instalaron previamente. Al haber formas de pensar distintas dentro de la comunidad, Ana Yuritsi Bucio Rangel refirió que para que exista un autogobierno, primero se debe estar bien informado para saber las implicaciones y cómo se haría la gestión dentro de la población. Pero que estén bien informados y que sepan cómo hacerlo. Porque luego pues aquí hay mucha gente de que estamos o están en la ignorancia y no saben lo que realmente se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer. Entonces yo creo que es ahí donde llegan las fallas. Entonces luego la inseguridad y todo eso, o sea, de por sí el gobierno no lo puede controlar, menos nosotros, porque pues ya somos personas independientes y pues no. Por su parte, Mariana del Valle Martínez declaró que la causa principal del querer regirse por un autogobierno es por una lucha para lograr su concesión de agua, al denunciar que estuvieron mucho tiempo sin el vital líquido. Pues mira, francamente nosotros estamos luchando por el autogobierno para nuestra concesión de agua. Eso no lo retomó el pueblo, la misma oficina de Conagua nos lo dijo. Por eso el pueblo optó por luchar en esto. Nosotros aquí duramos mucho tiempo sin agua, cosa que el gobierno no ve. Entre lo que dice el señor Yankel de seguridad y eso, la verdad estamos olvidados. Estamos totalmente olvidados, pero mi opinión es que el pueblo luche por nuestros derechos. Creo que somos libres de luchar por lo que queremos y lo que estamos peleando no es malo. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, consideró que pese a que se tenían algunas dudas, se efectuó una votación fluida en las comunidades y cabecera de la tenencia de San Miguel del Monte, al grado de calificarla como una jornada ejemplar. Mira, la verdad es que hay que decirlo, a pesar de algunas voces y algunas dudas que se tenían, digo, seguramente tú también lo has percibido, la verdad es que muy tranquilo. Nosotros ahorita, por ejemplo, yo voy llegando aquí a la cabecera, la votación está fluyendo, la gente viene, ejerce su derecho, manifiesta su voluntad y se está retirando sin ningún inconveniente. A mí me tocó estar ahí en la comunidad de Torrecillas, también la verdad es que muy bien, muy civilizado, la gente obviamente preguntando, informándose. Tenemos reportes también de que ya concluyó Agua Escondida, también muy bien el tema, incluso las más lejanas del Páramo y la de Piedras del Lumbre también bastante bien. La verdad es que las fases informativas muy nutridas, la verdad, las autoridades, ambas instancias, la federal y la local, dando la información de manera muy clara, muy respetuosa entre ambas instancias. La verdad es que ha sido, creo que a pesar, insisto, de todo lo que se llegó a mencionar, creo que viene siendo una jornada hasta este momento ejemplar, la verdad. O sea, de verdad que lo digo, la gente tú la estás viendo, vienen con sus familias, todo en orden, todo con respeto y fluyendo afortunadamente. Debido a que la elección se llevó a cabo por medio de urnas, el presidente del Instituto Electoral del Estado consideró que fue un paso importante, ya que si bien el voto a mano alzada es el modo que forma parte de los usos y costumbres de las comunidades, también estos mecanismos pueden llegar en algunos casos a polarizar las comunidades. Asimismo, aclaró que no hubo denuncias por irregularidades. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Víctor García. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, declaró que en la asamblea informativa se resolvieron algunas de las dudas de los pobladores de la cabecera y de las comunidades, además de que fue enfático en señalar las responsabilidades que asumiría la comunidad en caso de elegir otro tipo de gobierno. Rechazó los señalamientos que se hicieron contra el ayuntamiento, al que acusaron de emprender una campaña de desinformación, y aclaró que esas opiniones son irresponsables. Híjole, yo creo que es muy de bote pronto el que durante una asamblea se puedan disipar todas las dudas. No es tan sencillo el tema. Hay muchas implicaciones que tiene el autogobierno. Sin embargo, tratamos de ser muy claros, muy enfáticos en caso de que la población de manera libre y secreta decida el que haya autogobierno, pues en ese momento todos los servicios públicos municipales dejan de ser prestados por el ayuntamiento y le corresponden a la comunidad a través del recurso que tienen.
El Instituto Electoral de Michoacán informó que en la consulta a la tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, la comunidad decidió por mayoría no optar por el autogobierno ni administrar directamente sus recursos presupuestales. En un comunicado se informó que cada persona registrada recibió una boleta y tras ser marcada con tinta indeleble, emitió su decisión de manera libre, individual y secreta respecto a la posibilidad de transitar o no al autogobierno. Concluido el tiempo de votación establecido en la convocatoria, se procedió al escrutinio y cómputo de los sufragios, que tuvo como resultado 379 personas que votaron a favor del autogobierno y 446 que fueron mayoría, que ganaron y que votaron en contra del autogobierno en esta tenencia de la capital michoacana, San Miguel del Monte. Y en otras manifestaciones, en más marchas que se realizaron este fin de semana, manifestantes a favor de Palestina marcharon por la avenida Madero y luego irrumpieron las vallas metálicas que protegían la alfombra roja de Cinépolis del centro de Morelia, donde pues se ponía en marcha este importante festival que tiene la capital michoacana, que se ha arraigado, que logra atraer pues a muchos visitantes, a muchos turistas, a muchos artistas, actrices, actores, productores, directores, en fin, fotógrafos, gente conocedora del cine, y que se dan cita en la capital michoacana. Bueno, pues estaba esta famosa alfombra roja que logra pues tener un gran atractivo para muchas personas que gustan de ir y saludar, de ver a la distancia, procurar una fotografía con alguno de estos personajes que le acabo de mencionar. Y bueno, pues hasta esta alfombra roja llegaron estos manifestantes que estaban pues ahí haciéndolo a favor, dicen ellos, de Palestina. Y bueno, pues irrumpieron las vallas metálicas, ingresaron al inmueble, gritaron consignas. Un momento complicado el que se vivió en torno también al Festival de Cine de Morelia. Lo que comenzó como una manifestación pacífica a favor de Palestina en Morelia terminó con la irrupción de las vallas metálicas que protegían la alfombra roja del Cinépolis, sede Festival Internacional del Cine de la capital, en la calle Santiago Tapia. La protesta contra el genocidio israelí en Palestina inició poco después de las 4:30 de la tarde de este sábado. Durante el recorrido, los manifestantes portaban una lona dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidiéndole no ser cómplice de la invasión de Israel. Uno de los manifestantes explicó que esta protesta busca denunciar al gobierno calificado como terrorista por ellos, la desinformación sobre el conflicto y la amenaza de las invasiones a países como México. Este genocidio ya lleva más de 2 años pasando en Palestina por el gobierno terrorista e ilegítimo de Israel, matando a mujeres, niños, ancianos y civiles para robarse tierras palestinas. Que debemos de ser conscientes que el derecho internacional ya se acabó, está en peligro, y así como invadieron Argentina, podemos ser invadidos aquí en México. El contingente avanzó con calma ante la mirada de decenas de personas en el centro histórico. Minutos después, se dirigieron hacia la alfombra roja del Festival de la calle Santiago Tapia. Primero, entonaron consignas y pese a la lluvia que no logró dispersarlos, la protesta se intensificó. Cerca de las 6:30 de la tarde, las vallas y el personal de seguridad del festival no pudieron impedir que los manifestantes pro-Palestina ingresaran al interior del Cinépolis, sede del festival. Al interior continuaron gritando, saltando y denunciando, hasta que un grupo de granaderos logró retirarlos sin que se registrara ningún conato de violencia.
Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí esta manifestación, de repente, pues parecen contradictorias, están pidiendo, digamos, que acabe la violencia en otras partes del mundo, pero ellos se manifiestan siendo violentos, piden respeto, piden que se cuiden los derechos humanos de terceros, pero ellos violentan los de otros. O sea, un asunto pues que resulta contradictorio, por decir lo menos. Y bueno, pues este tipo de asuntos, eso generan en las redes sociales pues una gran crítica, así como manifestaciones de inconformidad, por supuesto, en redes sociales, criticándolos porque se están ocupando, digamos, de situaciones críticas en otras partes del mundo. Dice, pero nadie sale a manifestarse por la desgracia que se vive en muchas regiones, en comunidades de Michoacán, donde la violencia, los asesinatos están a la orden del día, las extorsiones. Y entonces, pues también esto ha generado debate en este sentido en las redes sociales. Por lo pronto, parece una enorme contradicción. Piden paz, piden respeto, piden que acabe la violencia en otras partes del mundo, que no vayan a aprovecharse en nuestro país de tierras, de abusar de los demás, pero ellos salen a ser violentos, no una manifestación que pudo haber sido pacífica, que pudieron hacerse notar, no, hay que hacerla violenta, porque pues en su juicio también es la manera en cómo logran atraer pues el interés o la atención, digamos, de las autoridades. Así lo que pasó este fin de semana también, el viernes en este caso allá en Cinépolis del Centro Histórico. Y la Comisión Fílmica de Morelia presentó su segundo informe de actividades en el que destacó una derrama económica cercana a los 3 millones de pesos a partir de un presupuesto de $1,5 millones que ha destinado el ayuntamiento para promover la industria fílmica de la capital. La secretaria de Cultura, Fátima Chávez, informó que el aumento del presupuesto de la Comisión Fílmica para este 2025 dependerá del fondo municipal, así como de los proyectos cinematográficos que puedan desarrollarse en Morelia. Detalló que la derrama económica permeó en la contratación de extras, actrices y actores, staff, catering, cursos y talleres de gente moreliana y michoacana. El presupuesto fue de $1,5 millones y bueno, depende de los proyectos también, que continúa el corto de Morelia, continúa el fondo de atracción para el municipio, pero por supuesto que depende también de los proyectos que vayan llegando a la ciudad, del programa que estamos armando, como bien lo menciona Juan Pablo. Pues tenemos muchas noticias frescas ahorita que empezar a estructurar y en base a eso también asignar los presupuestos. Estamos en esa etapa. En otros asuntos, la caravana del PAN que se realizó este fin de semana por el primer cuadro de la capital se convirtió también en un corredor de alegría, pero también de jaloneos, porque pues fueron miles de ciudadanos los que se dieron cita y corrieron y a ratos se empujaron con tal de pues ganarse una de estas piezas de pan que se estuvieron regalando. Se habla de que fueron cuando menos unas 70,000 piezas las que se repartieron. La Caravana del Pan 2025 que se llevó a cabo este fin de semana en Morelia fue un mosaico de emociones y escenas insólitas que transformaron la tradicional Avenida Madero en un corredor de alegría, jaloneos y rasguños. En punto de las 5 de la tarde, los carros repartidores de pan salieron del Jardín Morelos a la Catedral de Morelia. Desde las Tarascas, cientos de personas ya esperaban este tradicional recorrido que anuncia la llegada de la Feria del Pan el próximo 17 hasta el 19 de octubre.
¿Qué es lo que pueden pedirles ustedes a la gente? Veo que se les amontonan mucho. Primero que lo hagan con un montón de cuidado, que hay para todos, y pues que sigan viniendo y los esperamos el próximo fin de semana. Te regalo un panecito de... Gracias. Oye, háblanos, ¿qué hay el fin de semana? Está la Feria del Pan, vamos a estar la mayoría de las panaderías de Michoacán, de Morelia. En San Francisco. O sea, ya nos vemos en San Francisco. Del viernes al domingo. Al paso de cada uno de los vehículos, los panes salían volando de las ventanas, conchas, cuernitos, panqués, de todas las variedades se repartieron entre los morelianos. Las más de 70,000 piezas provocaron una sonrisa y también desorden de quienes decidieron acercarse a los repartidores y arrebatarles el pan de las manos. No obstante, la caravana es un atractivo nacional que atrae hasta familias de Zihuatanejo, como es el caso de Miroslava Hernández, quien acompañada de sus hijos y su esposo visitan a Morelia en lo que ellos catalogaron la mejor temporada. Todos los años se vive, ya sabemos la dinámica y nos dimos cuenta que esta vez como que disminuyó todo. La otra vez los carros muy decorados, muy bonitos, el ambiente y como que, pero bueno, esperemos que el siguiente sea mejor. Y de manera sorpresiva, aún hay morelianos que vivieron su primera experiencia en la caravana del pan, como Eduardo Sotelo. Acabo de llegar, pero yo creo que muy bien, la verdad es una buena iniciativa. ¿De dónde es usted? Sí, de aquí de Morelia. ¿De aquí? ¿Y había venido anteriormente? No sabía, apenas es la primera vez que venimos. Pese a la algarabía, no se reportó ningún incidente por el paso de la caravana del pan en Morelia. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí la fiesta, la alegría y los empujones de repente que nos platica Fernando Salgado en el centro histórico con esta caravana del pan. La verdad es que el fin de semana Morelia realmente... pues lamentablemente 2 incidentes ahí con estas manifestaciones, pero fuera de eso pues también habrá que decirlo, un centro histórico pletórico, una gran cantidad de personas caminando por el centro histórico, varios de ellos famosos, regalando un autógrafo, una fotografía a quienes se los pidieron. Se vivió la verdad varios momentos muy agradables en el centro histórico, una gran cantidad de personas disfrutando de lo que es, pues sin duda, nuestro hermoso centro histórico aquí en Morelia, un lugar muy disfrutable. Y con este par de momentos lamentables que se vivieron, también hay que decirlo, que esperemos no vayan a impactar demasiado en futuras ediciones, por ejemplo, del Festival Internacional de Cine, porque al final todo impacta, Cuando no hay seguridad, cuando uno va a visitar otro lugar y no encuentras la tranquilidad, no encuentras la calma, no encuentras la seguridad y te percatas de que hay desmanes, de que hay situaciones lamentables, la verdad es que cuesta trabajo tomar la decisión de regresar a un lugar donde hay violencia, donde no hay una seguridad plena. Ojalá que estos 2 momentitos no impacten sobremanera lo que ha sido esta edición del Festival de Cine aquí en la capital michoacana. En otros temas, en protesta con el bajo precio del limón, productores del cítrico en el Valle de Apatzingán suspendieron el pasado viernes el corte del fruto al considerar insostenible la situación económica para quienes se dedican a esta actividad. Productores de limón del Valle de Apatzingán suspendieron este viernes el corte del fruto en protesta por los bajos precios que se pagan actualmente en los empaques y centros de acopio, los cuales aseguran no cubren los costos de producción. El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, explicó que la decisión fue tomada por consenso entre los productores de la región ante una situación económica insostenible para el campo. Decirte que el día de ayer tuvimos una asamblea general entre varios productores de todos los municipios de la región del Valle de Apatzingán, el municipio de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Parácuaro e incluso también de Mújica y algunos productores de la Huacana. Decirte que
La verdad es que fue una necesidad por parte de los productores generar una determinación de suspender entre nosotros, un grupo muy nutrido de productores, el corte el día de hoy. Tuvimos una asamblea abierta, pública, todo mundo estaba ahí atento, donde quisimos dejar en primer término un mensaje muy claro, que los productores no estamos de acuerdo en ir, salir, cortar nuestro limón, trasladarlo a una empacadora o a una industria por los precios que se están pagando. Actualmente el precio que se paga al productor oscila entre los 3 y 4 pesos por el kilogramo, mientras que el costo de producción ronda los 5 pesos, lo que deja pérdidas a quienes trabajan la tierra. Bravo destacó que esta suspensión busca llamar la atención sobre la situación crítica que enfrentan miles de familias dedicadas a la producción del cítrico. Y no cortamos el día de hoy cerca de 15,000 cajas de limón. ¿A cuánto equivalen en toneladas más o menos? 15,000 cajas, estás hablando de más o menos 300, no, poco más de 300 toneladas. Son cajas de 20 kilos las que nosotros cortamos. Entonces estamos hablando de más o menos esa cantidad. Bien. Los productores advirtieron que mantendrán acciones hasta que haya condiciones que garanticen precios justos y sustentables para el campo michoacano. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, complicado el panorama para la gente productora de limón, los trabajadores, por supuesto, también pues la pagan, un tema difícil el que viven, bajos precios, pero además complejidades como el crimen organizado, la extorsión a la que se tienen que enfrentar, difícil el panorama para los limoneros. Y con motivo de las celebraciones por la conmemoración de la Constitución de 1814, la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arriola Pichardo, informó que el ayuntamiento implementará nuevas medidas de seguridad, entre ellas la instalación de arcos detectores de metales e inhibidores de drones, con apoyo de corporaciones estatales y federales. Durante las mesas de coordinación con autoridades de seguridad de los 3 niveles de gobierno, se acordó reforzar los operativos en el recinto ferial y en los espacios donde se desarrollarán las actividades culturales y artísticas, con el objetivo de garantizar un ambiente familiar y seguro para los asistentes. Que estamos trabajando en mesas de coordinación con todas las corporaciones de seguridad a nivel tanto municipal, estatal y federal. Y en estas mesas de coordinación, específicamente para lo que tiene que ver con todos los eventos programados en el marco de la Constitución de 1814, pues se ha determinado pues hacer algunas precisiones adicionales o tomar algunas medidas adicionales que no se habían realizado en alguna otra edición de la feria. Por ejemplo, la instalación permanente de arcos detectores de metales al ingreso del recinto ferial, así como de manera particular al Teatro del Pú. Esto para darle mayor seguridad y para garantizar pues que no haya mayor riesgo para la población que esté ahí presente disfrutando de las actividades. También ya se han determinado los rondines que se darán pues no solo durante o previo a los festejos, sino que se han ampliado para hacerlos 1 o 2 días, 24 o 48 horas de anticipación, y de manera posterior al evento estar custodiando permanentemente la salida de la población que nos acompaña en algunos festejos que son pues esencialmente en la calle, digamos, se cierran calles, se toma alguna avenida principal o se cierra algún acceso al primer cuadro de la ciudad, y ahí estará pues de manera permanente las corporaciones. Bueno, pues ahí lo que se está previendo en Apatzingán, ya desde que te enteras de lo que se está procurando, imagínese usted, generar una estrategia, digamos, con autoridades federales y estatales para instalar no solo arcos detectores, sino
inhibidores de drones, no solo los arcos detectores de metales, sino también inhibidores de drones. Esto ya nos habla de la crisis que se vive en Apatzingán, y son de las situaciones que se lamentan, porque siendo una región rica en todos los sentidos, con unas grandes tradiciones, una presencia histórica enorme, culturalmente hablando no se diga, en cuanto a alimentos se refiere, bueno, mucho que presumir en la Tierra Caliente, en específico en Apatzingán, pero no sé quién se atreva a meterse en Apatzingán. Hace muchos años que no es sencillo llegar a Apatzingán, es complicado, el riesgo es altísimo, te puedes encontrar una balacera entre dos grupos criminales disputándose el territorio, comunidades aledañas donde gente ha perdido la vida por pisar una mina. Se ha lamentablemente reportado el uso de drones con explosivos, en algunos otros momentos pues enfrentamientos, o en algún festejo pues alguna balacera. También tuvo una etapa desafortunada donde pues corría una gran cantidad de alcohol que dejaba ver pues momentos desafortunados ahí en su plaza principal en Apatzingán. O sea, así como tiene muchísimas cosas muy buenas, tiene otras que resultan lamentables y que hacen complicado que alguien se atreva a visitar Apatzingán. No sé quién hoy se atreva, no sé quién pueda recomendar, oiga, vaya usted a Apatzingán. La verdad es que el asunto está color hormiga. Ahí lo tiene usted en el reflejo de los productores de limón que se la están viviendo terrible ahí por la presencia de grupos criminales. Un gobierno de la República, de Claudia Sheinbaum, que comprometió poner toda su atención en los primeros 100 días de su gobierno, ya luego se le olvidó lo que había comprometido y siguen pagando las consecuencias allá en Apatzingán. Ha habido algunos detenidos, ha habido algunos decomisos de armas, de drogas incluso, pero no termina de quedar en calma. Viene pues estos festejos allá en Apatzingán, ojalá por lo menos los que están allá, los que se atrevan a ir, como las autoridades que luego con sus séquitos de seguridad pues se atreven a pasar, pero si usted no trae todo eso, la verdad es que se vuelve complicado. En fin, veremos qué pasa, ojalá que todo camine bien allá pronto en Apatzingán. La madre de un estudiante que fue víctima de violencia escolar, se lo habíamos presentado aquí en días pasados, denunció que la Secretaría de Educación de Michoacán se ha negado a cumplir la recomendación que le hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y acusa también a la Secretaría de intentar lucrar con la reparación del daño. Aquí la queja de esta madre de familia, desesperada, primero por lo que ha padecido su hijo y luego porque la Secretaría de Educación de Michoacán no quiere hacerse responsable de lo que ya dictaminó la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado. Brenda Ortiz, madre de un menor víctima de violencia escolar, acusó a la Secretaría de Educación del Estado de actuar con insensibilidad y falta de compromiso para cumplir con la reparación del daño ordenada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos luego del fallo emitido a su favor. La afectada relató que fue citada este jueves 9 de octubre a una reunión con personal jurídico de la dependencia, donde le notificaron que no tienen recursos económicos para realizar el pago correspondiente. De acuerdo con Ortiz, los funcionarios le propusieron acordar un monto que pudiera cubrirse mensualmente, aunque sin asegurar que el compromiso sería respetado. Existía una reunión convocada en la Secretaría de Educación, específicamente por el jurídico, en donde se trató el tema de la reparación del daño de mi hijo, en la cual me hicieron del conocimiento que no cuentan con el recurso para poder pagarme. Me piden que presente una propuesta de una cantidad para ver si es posible de manera mensual me fueran pagando, sin que ellos se comprometieran de que así iba a ser, puesto que no cuentan con el recurso, ya que están a punto de cerrar el día 15 de octubre. Durante el encuentro señaló que el enlace jurídico de la Secretaría, Sergio Granados Ávila, la acusó de intentar lucrar con la reparación del daño y de querer enriquecerse, además de decirle que el dinero que debía recibir era del pueblo. Ortiz añadió que también se le indicó que la Secretaría no tiene obligación de cubrir gastos de transporte ni viáticos de su esposo, quien la acompañó a las citas médicas y trámites derivados del caso.
a lo que sentía las autoridades del jurídico insensibles al tema y no concientizaron la situación médica de mi hijo, manifestando en determinado momento que estaba intentando lucrar con la reparación y enriquecerme, pero jamás dieron una solución y no aseguraron que así fuera. Me comentan que la cantidad que fuera mensualmente no fuera tan exorbitante, sino que fuera algo razonable, situación que a mis gastos no es que sea algo razonable, sino son los gastos que yo tengo que erogar por la situación de mi hijo. Según la denunciante, el representante jurídico argumentó que la Secretaría no había golpeado al menor y que estaban asumiendo una responsabilidad que no les correspondía. Sin embargo, Ortiz sostuvo que la dependencia sí tiene la obligación de supervisar y capacitar a su personal para prevenir agresiones dentro de los planteles escolares. Al término de la reunión no se estableció ningún acuerdo formal ni se fijó cantidad alguna para la reparación del daño, pese a que la comisión ya determinó el monto correspondiente. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Gracias como todos los días por estar aquí con nosotros, enriqueciendo además el noticiario con sus opiniones y con sus saludos, por supuesto. Lilia Rosales nos desea a todos un excelente lunes y productiva semana. Igual para ti, Lilia, gracias. Gerardo Méndez, buenos días, ya basta. Ojalá que el gobierno se faje los pantalones y ponga un alto a estos grupos de vándalos que se dicen estudiantes, comuneros, maestros, y ya no los deje robar, agredir, bloquear, que los metan a la cárcel. Que deje de poner el pretexto de que no los quiere reprimir. Confrontar va a existir gente que los defiendan, pero somos más los que queremos orden. Bonita semana. Gracias, Gerardo, por tu opinión. Igualmente, excelente semana. Román Torres, Carlos, buenos días. Agradecerte por los boletos. Excelente inicio de semana. Un gusto, Román. Qué bueno que pudiste hacer uso de este pase doble para ir a ver al Atlético Morelia, y bueno, pues gracias a esa apuesta que hizo el secretario de Finanzas Luis Navarro con la directiva del Atlético Morelia, bueno, pues ya muchos ciudadanos pudieron acudir de manera gratuita este fin de semana al Estadio Morelos. Un gusto que hayamos podido acercarte los boletos, Román. Saludos. César Borgi, buen día, Carlos. Tremendo ridículo hicieron el gobierno estatal y municipal al permitir los desmanes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en pleno Festival Internacional de Cine, que es una ventana de Morelia para el mundo. Ojalá y los desalojen de inmediato, no más anarquía. Saludos y excelente semana. Gracias también por tu opinión, César, excelente semana. Javier Esquivel, nos desea a todos un excelente día. Igual para ti, Javier. Aarón Cuaraque, buenos días, Carlos, que así fueran para inconformarse con lo que pasa en Michoacán y México. Saludos. Gracias, Aarón. Pues sí, así como en otras partes del mundo, pues Michoacán también se las está viendo complicadas. Gracias, Aarón. Néstor Estrada, buen día, Carlos, y a todos los que estamos informándonos con ustedes. La verdad, qué vergüenza pedir paz en Palestina y lo hacen con violencia. Asimismo, no se manifiestan en contra de la inseguridad que vive la ciudad, el estado y el país. Saludos y excelente semana. Gracias, Néstor, también por tu opinión. Arturo García Calderón nos pone Morelia brilla. Gracias, Arturo. Agustín Cárdenas nos desea a todos feliz inicio de semana. Nos dice también que no hay inseguridad, extorsión, homicidios. No pasa nada en Apatzingán. Eso es lo que dice el gobernador Alfredo Ramírez y su séquito de ineptitud, dice aquí Agustín Cárdenas. Gracias, Agustín. Verónica Sacristán también nos deja saludos, dice excelente semana, bendiciones y que le siga yendo muy bien con Postdata. Gracias, Verónica, igualmente bendiciones para ti. Déjenme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La
La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos a ver lo que ha sucedido en las últimas horas en Michoacán en torno a la inseguridad. Están listos los compañeros de Red 113 con todo el reporte, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Tarímbaro. Y es que un hombre quien estaba desaparecido, fue hallado ejecutado a balazos cerca del barrio de La Cruz y de la carretera Morelia-Salamanca. A él los homicidas le colocaron una cartulina con un narcomensaje. El susodicho yacía a pocos metros de una glorieta, las inmediaciones de la calle Benito Juárez. Algunas personas lo vieron y avisaron al número de emergencias. En el sitio se presentaron patrulleros, también paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo. Posteriormente arribó la unidad de servicios periciales y escena del crimen, la cual inició las averiguaciones respectivas, mediante las cuales se descubrió que el finado respondía al nombre de Rogelio. Él tenía 37 años de edad y fue visto por última vez con vida el pasado viernes en Guandacareo. Por otro lado, en Villamadero, las autoridades recibieron un reporte sobre un enfrentamiento entre delincuentes. Una zona serrana, acudieron a revisar y encontraron un sujeto asesinado quien usaba pasamontañas y un pantalón camuflado. El hallazgo se registró a la orilla del camino de terracería que conduce de la población del Calvario hacia la comunidad de La Soldadita, dentro de la tenencia del Ahijadero. El fallecido no está identificado, él tenía entre 25 y 30 años de edad. Además usaba botas cafés y una sudadera azul. Finalmente también informarles que en Morelia, 2 masculinos fueron blancos de una agresión armada en la vía pública de la colonia Eduardo Ruiz. Uno de los agraviados murió en el lugar, el otro quedó herido y fue hospitalizado. Las víctimas se encontraban sobre la calle Flor de Lis, cerca de la avenida Pedregal, cuando por el sitio pasó un motociclista que les disparó y enseguida se dio a la fuga. Tras el atentado acudieron oficiales de la Policía Morelia, también paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los baleados, mientras que el sobreviviente fue trasladado de emergencia a un nosocomio local. Hasta el momento suman al menos 14 homicidios y un hallazgo de restos óseos en lo que va de este mes de octubre en Morelia. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente semana. Quedamos al pendiente, excelente inicio de semana para todos. Bueno, pues ahí está lo que sucedió también este fin de semana en torno a la inseguridad. Gracias a quienes nos siguen compartiendo aquí sus comentarios, sus
agradecimientos también por haber ido al partido del Morelia, que por cierto terminó en empate a 0 goles. Aquí nos deja saludos Salvador Gutiérrez, dice: buen día Carlos, saludos a Postdata, gracias por la gestión de los boletos para el juego del sábado pasado, lo importante fue la convivencia en familia. Aquí también nos deja Salvador una fotografía. Saludos Salvador, qué bueno que se la pasaron bien en este empate a 0 goles. Mónica Ferreira también nos deja saludos, muchas gracias por los boletos y bonita semana. Igualmente para ti, Mónica, qué bueno que pudieron darse cita y qué malo que no se pudo quedar el Atlético Morelia con una victoria. Así es el fútbol y Morelia pues lamentablemente trae una mala racha. Con esto nos vamos, por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente lunes, una mejor semana, pásela muy bien, hágala productiva y le recuerdo que por aquí nos encontramos mañana. Hasta entonces.